vídeo en el que vamos a resolver el examen de la evaluación para el acceso a la universidad de la convocatoria ordinaria de 2024 de junio de Química de País Vasco Euskadi. Bueno, vamos al bloque A, que son problemas, consta de 4 problemas y se deben de responder a 2 de ellos. Empecemos con el primer problema. Es un problema de equilibrio químico. Nos dicen que tenemos un recipiente de 5 litros que se llena con un mol de dióxido de azufre, un mol de oxígeno y la mezcla se calienta a 727 Celsius dejando que se alcance el equilibrio con la formación del trióxido de azufre. Entonces tenemos 2 de dióxido de azufre, gas, vemos que es un equilibrio homogéneo, oxígeno, gas, equilibrio homogéneo, ¿vale? Y vemos que se genera 2 de trióxido de azufre. La variación de moles gaseosos vamos a calcularla si queréis, estos son 2, 1 y 2, 3, entonces la variación será menos 1. Te dice que una vez alcanzado el equilibrio, la mezcla de gases resultantes se encuentra que hay 125 moles de dióxido de azufre y nos piden calcular los gramos de trióxido de azufre que hay en el equilibrio. Bueno, pues tenemos los moles iniciales, que se mete un mol de dióxido de azufre y un mol de oxígeno, aquí nada. Luego tenemos aquí la variación, menos 2x, menos x y aquí más 2x. Y después tenemos los moles en equilibrio, que sería 1 menos 2x, 1 menos x y 2x. Nos dice el enunciado que una vez alcanzado el equilibrio, tenemos 0,125 de dióxido de azufre. Así que todo esto de aquí representa 0,125 moles. ¿Qué significa esto? Que podemos calcular el valor de x. 1 menos 2x, que es igual a 0,125, nos da que x, si resolvemos esta ecuación, de 1 menos 2x, que lo igualamos a 0,125, al resolver esta ecuación nos da que la x es igual a, x es igual a 0,4375 mol. Bueno, pues ya tendríamos el valor de x y por lo tanto podríamos calcular los moles de trióxido de azufre. Me dicen los gramos. Bueno, entonces en este caso los moles en equilibrio de trióxido de azufre son 2 por 0,4375 mol, ¿vale? Y entonces esto es igual por 2, nos va a dar igual a 7 partido 8, que es 0,875, porque nos da 8 partido 7, 7 partido 8, 0,875 mol. Y ahora pues tenemos que calcular la masa. La masa en gramos es igual al número de moles por el peso molar, que es decir, 0,875 mol, que lo multiplicamos por 32 más 16 por 3. Y quedando que esto por 32 más 16 por 3 nos queda un total de un valor muy exacto de 70 gramos de trióxido de azufre. Bueno, con esto tendríamos el apartado A, luego nos pide calcular la constante K sub C y K sub P. Como tenemos el volumen, tenemos el número de moles de cada una de las especies, tenemos el valor de X, pues va a ser fácil calcular la K sub C, porque la X, como veis, pues X es igual a 0,4375 mol, así que la expresión de K sub C, que será la concentración molar de dióxido de azufre elevado a 2 partido la concentración de dióxido de carbono, de dióxido de azufre elevado a 2 por la concentración molar de oxígeno. Bueno, pues esto sería 2 por 0,4375 mol, que lo dividimos entre 5 litros, todo esto elevado al cuadrado, partido 0,125 dividido entre 5 elevado al cuadrado por 1 menos 0,4375 dividido entre 5. Y entonces de aquí podemos calcular el valor de K sub C. Vamos a calcularlo, pongamos aquí la calculadora mismo, y entonces K sub C sería igual a 2 por 0,4375 moles, que he puesto 73, 4375, que lo dividimos entre 5, ¿vale? Esto lo elevamos al cuadrado, partido 0,125, que dividimos entre 5, cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado, por la 1 menos 0,4375,
perdón, 73 no, 43,75, que lo dividimos entre 5, cerramos paréntesis y calculamos el valor de K sub C a la temperatura citada, que sería un valor de 435,55. Si queremos poner la magnitud sería molar elevado a menos 1, si os apetece poner la magnitud de K sub C. Y luego nos piden K sub P, pero podemos relacionar K sub P con K sub C. K sub P es igual a K sub C por la constante de gases ideales por la temperatura elevado a la variación de moles gaseosos, que en este caso sería menos 1. Entonces sería 435,55 por 0,082 por una temperatura que nos dicen aquí que la temperatura es 727 más 273 serán 1000 Kelvin, ¿vale? Porque tenemos una temperatura de 727 más 273, esto nos va a dar 1000 Kelvin, pues 1000 Kelvin. Todo esto elevado a menos 1 obtendríamos el valor de K sub C. Bueno, pues esto, nada, pues lo vamos a hacer, lo tenemos aquí arrastrado por, abrimos paréntesis, 0,082 que lo multiplicamos por 1000 Kelvin, cerramos esto y elevamos a menos 1. Bueno, pues el valor de K sub P sería 5,31, si queremos poner magnitud sería atmósferas elevado a menos 1, sería el valor de K sub C, 435,55 y 5,31 sería K sub P, ¿vale? Entonces ya tendríamos el ejercicio resuelto. Y bueno, el apartado C pues es bastante asequible porque se trata de un principio de Le Chatelier que dice que indicar si para formar más trióxido de azufre, es decir, para formar esto habría que disminuir o aumentar la presión. Fijaros que aquí tenemos 3 moles gaseosos, aquí hay 2, es decir, si queremos aumentar esto, el equilibrio se tiene que desplazar hacia la derecha, por lo tanto se tiene que desplazar hacia donde menos moles gaseosos haya, así que lo que vamos a hacer es aumentar la presión, ¿no? Entonces, el principio de Le Chatelier dice que cualquier cambio en una de las variables que determina el estado del equilibrio de un sistema causa un desplazamiento del equilibrio en este sentido que tiende a oponerse al cambio de la variable modificada. Si aumenta la presión, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema se desplaza en el sentido en el que la presión disminuya, es decir, hacia donde formen menos moles de gas, en este caso hacia la formación de productos, con lo que aumenta la cantidad de trióxido de azufre. Entonces habría que aumentar la presión para esto. Muy bien, pasemos al problema 2 del bloque A. Nos dan una reacción redox de permanganato con protones y níquel, que da ion manganeso, tenemos agua y el catión níquel, ¿no? Nos piden que ajustemos la reacción iónica por el método ion-electrón. Bueno, aquí tenemos el ion permanganato, más protones, más níquel, que da lugar a manganeso, agua y níquel más 2. Bueno, pues aquí tenemos que de aquí a aquí, pues de valencia más 7 a valencia más 2, bueno, pues aquí vemos que esto se tratará de una reacción de reducción. Y de níquel a níquel más 2 es una reacción de oxidación. Esto es un agente oxidante y esto es un agente reductor. Bueno, disociamos, bueno, no falta disociar, ya está disociado, son iones. Esto va a pasar a esto es la semirreacción de reducción. Y la de oxidación será de níquel sólido que pasa al catión níquel. Vale, primer paso, ajustamos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno, en este caso no hay ninguno distinto. Siguiente paso, ajustamos moléculas de agua con el oxígeno con moléculas de agua. Aquí vamos a poner 4 moléculas de agua y 4 por 2 pues pondremos 8 protones. Bueno, pues aquí balance de masas, aquí pondré de electrones, de cargas, 2 electrones. Aquí tengo 2 cargas positivas, aquí una negativa y 8, así que si sumo 5 negativas, es decir, 5 electrones, me dará que menos 5 más 8 menos 1 me dará más 2, así que ya lo tengo. Y luego, pues nada, transferencia electrónica. Esto lo multiplicamos por 2 y esto lo multiplicamos por 5. Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Pues aquí tenemos 2 iones permanganato más 8 protones. Bueno, perdón, 8 no, 8 por 2, 16 protones. 16 protones más 5 de níquel sólido, nos vamos al otro lado, 2 cationes manganeso más 5 iones níquel más 2 más 8 moléculas de agua. Bueno, y ya con esto fijaros que ya tenemos la reacción iónica ajustada. Y luego el apartado B pues es el típico ejercicio de estequiometría. Considerando que la muestra de níquel impura nos pide que determinemos el porcentaje de níquel,
Si una muestra tiene 10 gramos, pues aquí vamos a poner la masa en gramos pura dividido por los 10 gramos de muestra, y todo esto lo tendríamos que multiplicar por 100. Pero dice, si una muestra de 10 gramos reacciona completamente con 50 mililitros de una disolución ácida de permanganato de potasio a 1,2 molar. Bueno, pues entonces el ion permanganato, bueno, en este caso permanganato de sodio, calculamos el número de moles, será la molaridad por el volumen en litros, es decir, 1,2 molar por un volumen de 50 por 10 elevado a menos 3, pasamos los 50 mililitros, lo pasamos a litros, y entonces calculamos esto, ¿no? Entonces esto sería 1,2 molar por 50 por 10 elevado a menos 3 litros, y obtenemos que el número de moles es 0,06 moles, 0,06 moles. Ahora establecemos relación de el permanganato dividido entre 2 es igual a los moles de níquel dividido entre 5. Y bueno, pues los moles de níquel serán 5 por los moles de permanganato dividido entre 2. Entonces tenemos 0,06 moles, que lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 2. Y entonces esto será 0,15 moles. 0,15 moles ¿de qué? De níquel. Ahora, la masa, voy a ponerlo aquí que no me cabe, la masa en gramos de níquel reaccionante o puro sería 0,15 mol, que lo multiplicamos por la masa atómica del níquel, que en este caso la masa atómica del níquel sería 58,7 gramos partido mol. Entonces 0,15 que lo multiplicamos por 58,7, esto nos va a dar que la masa será 8,805 gramos de níquel. Bueno, ya tenemos los gramos de níquel puro que se forman, y entonces nos vamos aquí arriba, perdonad por el desorden, y entonces podemos calcular el porcentaje de níquel. El porcentaje de níquel sería 8,805 gramos, que lo dividimos entre 10, todo esto multiplicado por 100, pues nos va a quedar que el porcentaje de masa de níquel de la muestra pues sería este valor dividido entre 10 multiplicado por 100, estaríamos hablando de un porcentaje de un 88,05%. 88,05%. Y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Muy bien, vamos al apartado C, que es totalmente distinto porque es de teoría. Le dice justificar por qué la siguiente reacción no puede producirse. Bueno, pues aquí tenemos 2 aniones flúor más 2 iones cloruro, que da flúor más cloro. Claro, aquí si diseccionamos flúor 2, 2 de cloruro, 2 de cloro. Vale, fijaros que aquí pasamos de menos 1 a 0, de menos 1 a 0 es una reacción de oxidación, y aquí pasamos de menos 1 a 0, por lo tanto también es otra reacción de oxidación. Entonces en este caso pues es una reacción que no es real, es decir, no puede producirse porque tanto el anión fluoruro como el anión cloruro son agentes reductores y no pueden oxidarse a sus respectivos gases diatómicos, ¿no? Entonces una reacción redox debe estar compuesta, pues tiene que haber una semireacción de oxidación y una de reducción, ¿no? No puede haber dos de oxidaciones porque tiene que haber transferencia de electrones, por lo tanto aquí si tenemos dos agentes reductores que hacen dos reacciones de oxidación, pues no es posible ajustar esta reacción química. Muy bien, pasemos al ejercicio A3. Tenemos una disolución acuosa de 1 molar del ácido yódico que presenta una concentración de iones de hidrógeno de 0,39. Nos piden calcular la KSUA del ácido yódico en agua y luego nos piden calcular la concentración inicial que debería tener el ácido para tener una disolución acuosa de pH 2,8 y luego que calculemos el volumen de la disolución de hidróxido sódico a 0,5 molar necesario para neutralizar 100 mililitros de una disolución de 1 molar de ácido yódico. Perdonad, aquí hay un par de ratas, ahora sí que está bien, perdonad, es que aquí se me ha colado la puntuación del examen. Entonces, primero la A, calcular la constante de disociación del ácido yódico, el B, calcular la concentración inicial que tiene que tener el ácido para que el pH sea 2,8, luego calcular el volumen de la disolución de hidróxido de sodio necesario para neutralizar 100 mililitros de una disolución de 1 molar de ácido yódico. Bueno, pues vamos allá.
tenemos el ácido yódico, vamos a formularlo, HiO3, voy a ponerlo tipo Arrhenius, ¿vale? Esto sin disolución acuosa, se disocia en... Bueno, como me han puesto hidronio, voy a ponerlo tipo Prousty. Bueno, entonces aquí tengo agua líquida, acordaros que el agua no forma parte del equilibrio. Doble flechita porque me piden la K2A, por lo tanto se trata de un ácido débil. Esto es en disolución acuosa, más los iones oxonio en disolución acuosa. Vale, entonces tenemos una concentración inicial de 1 molar, nada, nada, nada. Aquí la variación será menos X, el agua líquida nada, esto será más X, y la concentración en equilibrio sería 1 menos X, X y X. Para calcular K2A sería la concentración del ion yodato por la concentración de los hidronio partido la concentración del ácido yódico. Bueno, pues esto sería X por X, X al cuadrado, partido 1 menos X. Fijaros que al darme la concentración de hidronio, la X me la están dando 0,39 molar. Así que esto será 0,39 elevado al cuadrado por 1 menos 0,39. Y nada, pues ya lo tendríamos hecho. Vamos a calcular qué valor tiene esta K2A. A ver, esto sería... Ay, perdón. 0,39, que lo elevamos al cuadrado, partido 1 menos 0,39. Bueno, pues esto nos va a dar 0,249. 0,249, que si queréis podemos redondear a 0,25. Bueno, ya tendríamos el apartado A, check. Vamos a calcular la concentración inicial que tendría que tener el ácido para obtener una disolución acuosa de pH 2,8. Bueno, voy a dejar voy a dejar el cuadro de disociación igual, ¿vale? Acordaros aquí líquida, agua, nada. Y entonces nosotros no sabemos la concentración inicial, pero sabemos que la variación aquí será menos X, aquí más X, y luego la concentración equilibrio pues sería concentración menos X, X y X. Claro, la X la sabemos porque el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los protones. Entonces, la concentración de protones será igual a 10 elevado a menos pH, que es decir, 10 elevado a menos 2,8. Vale. Entonces, la X la sabemos, pues, y la K2A también, 0,249 de K2A por X, que es X al cuadrado, 10 elevado a menos 8, 2,8 elevado al cuadrado, partido una concentración inicial menos 10 elevado a menos 2,8, y lo que tenemos que hacer es despejar la concentración inicial del ácido, es decir, tenemos que resolver esta ecuación. Vamos a utilizar la calculadora para ello. 0,249 es igual a 10 elevado a menos 2,8 elevamos al cuadrado partido X menos 10 elevado a menos 2,8. Y entonces resolvemos esta ecuación. Le damos a SIF-SOL, asignamos un valor y entonces aquí la concentración inicial, dejamos que la calculadora piense, uy, no le he dado suficiente suceso, voy a darle más sucesos. A ver, hemos puesto bien todos los datos y vamos a darle más sucesos para que nos resuelva la ecuación. Bueno, el resultado, aunque el LR no me da 0, pero el LR es muy cercano a 0, eso significa que la concentración inicial sería 1,59 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? Aunque el LR no me dé 0, pues está muy cercano a 0. Entonces, ese sería el valor de la concentración inicial, 1,59 por 10 elevado a menos 3 molar. Bueno, una concentración un poquito baja, hay que decir, muy, muy baja, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el apartado C. El apartado C es un ejercicio de neutralización porque nos dice que tenemos que esto reacciona, calcular el volumen de hidróxido de sodio que reacciona con el yodato, el ácido yódico, para dar yodato
de sodio, ¿vale? Pero lo voy a poner así mejor. Fijaros que es una relación 1:1, no hay que ajustar prácticamente nada y la relación está ajustada, ¿vale? Entonces nos dicen que hay 100 mililitros, calcula el volumen, perdón, 100 mililitros no, calcula el volumen de hidróxido de sodio con 0,5 molar para neutralizar 100 mililitros de una disolución de 1 molar de ácido yódico. Bueno, pues esto básicamente es un ejercicio de estequiometría. La relación, como es 1:1, podemos poner que concentración del hidróxido de sodio, o sea, podemos hacerlo por esto, concentración del hidróxido de sodio por el volumen de hidróxido de sodio es igual a la concentración de yodato, de ácido yódico, perdón, por el volumen del ácido yódico. Vale, entonces hidróxido de sodio sería 0,5 por un volumen que no sé, por 1 molar por 100 mililitros. Bueno, pues entonces aquí el volumen necesario para neutralizar, al ser una estequiometría 1:1 se puede hacer esto, y recordar que si no es una estequiometría 1:1 no se podría hacer. Entonces sería 1 por 100, que lo dividimos entre 0,5 molar, y entonces esto nos da que son 200 mililitros. Entonces el volumen para neutralizar sería 200 mililitros de volumen de hidróxido de sodio. Problema 4. Nos dicen que se mezclan 0,25 litros de una disolución de sulfato de potasio, 3 por 10 elevado a menos 2 molar, con 0,25 litros de una disolución de nitrato a 2 por 10 elevado a menos 3, y nos dicen que consideremos los volúmenes aditivos. Nos dan la casa S del sulfato de bario y nos piden que escribamos el equilibrio de solubilidad que tiene lugar, que justifiquemos numeralmente si hay algún precipitado, y explicar cómo varía la precipitabilidad de sulfato de bario cuando se le añade una disolución de nitrato de sulfato de amonio. Bueno, pues es el típico ejercicio de precipitación. Tenemos aquí el sulfato de bario sólido, que se disocia en ion bario más 2, acuoso, más el ion sulfato menos 2. Disolución acuosa. Esto sería el equilibrio, ¿vale? Entonces ya tendríamos el A. Luego el B, justificar si se forma o no precipitado. Bueno, aquí lo que hay que hacer es calcular el coeficiente de concentración, que será la concentración final del ion bario por la concentración del ion sulfato, el coeficiente de concentración o producto iónico, y entonces hay que comparar el coeficiente con la KPS, que la KPS nos dicen que es 1,1 por 10 elevado a menos 10 con estas nuevas disoluciones. Entonces vamos a ir a calcularlas. Yo tengo aquí dos sales que son solubles. Tengo por un lado sulfato de potasio que se disocia en 2 iones potasio más un ion sulfato. Y entonces aquí nos dicen que se mezclan, bueno, partimos de una concentración de 3 por 10 elevado a menos 2, y entonces la concentración final pues sería esto 2 por 3 por 10 elevado a menos 2, pero la del sulfato sería 3 por 10 elevado a menos 2. Lo mismo con el nitrato de bario. Un nitrato de bario es una sal, como vemos, soluble, que te va a dar lugar a bario más 2 de iones nitrato. Entonces aquí nos dicen que hay una concentración de 2 por 10 elevado a menos 3 por una concentración final, que la que nos interesa es la del bario, 10 elevado a menos 3 molar, y aquí 2 por 10 elevado a menos 3 molar, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular concentraciones finales e iniciales, ¿no? Bueno, finales, ¿no? Entonces partimos de una concentración inicial por un volumen inicial igual a una concentración final por un volumen final. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y el volumen final, pues como los volúmenes son aditivos, son 0,25 litros más 0,25 litros, el volumen final pues estaríamos hablando de 0,5 litros, es decir, medio litro, ¿vale? Entonces partimos de una concentración del ion sulfato, que es el que me interesa, inicial de 3 por 10 elevado a menos 2 molar con un volumen de 0,25 inicial, y tenemos que calcular la concentración final del ion sulfato por un volumen final que tienen que ser 0,5 litros. Entonces la concentración del ion sulfato final pues sería hacer esta operación, la de 3 por 10 elevado a menos 2 por 0,25, que lo dividimos entre 0,5, y esto nos va a dar que esto es 0,015 molar. ¿Vale? A ver, vamos a ver si no me he engañado con el cálculo, voy a ponerlo aquí en pantalla.
esto sería 3 por 10 elevado a menos 2, que lo multiplicamos por 0,25 litros, que lo dividimos entre volumen total, que son 0,5, y entonces esto nos sale que es 0,015 molar. Vale, ya tenemos el primero. Ahora vamos a hacer el siguiente. Partimos de una concentración de 2 por 10 elevado a menos 3 del ion bario por un volumen de 0,25 litros, y al final la concentración del ion bario, que es el que me interesa, por el volumen final, que son 0,5 litros. Entonces la concentración del ion bario final, pues sería, hacer el cálculo también, sería 2 por 10 elevado a menos 3, que lo multiplicamos por 0,25, perdón, que la calculadora se me vuelve loca, 0,25, y lo dividimos entre 0,5 litros, que son 500 mililitros, y esto nos da que esto es 1 por 10 elevado a menos 3. 1 por 10 elevado a menos 3 molar. Entonces ya podemos calcular el coeficiente de concentración y comparar para ver si hay precipitación o no, ¿no? Entonces el coeficiente de concentración será el bario, que es 1 por 10 elevado a menos 3, que lo multiplicamos por 0,015 del sulfato, entonces por 0,015, y el coeficiente de concentración nos sale que es 1,5 por 10 elevado a menos 5. Bueno, pues esto lo comparamos con la KPS, que es 1,1 por 10 elevado a menos 5, y vemos que el coeficiente de concentración está siendo mayor que la KPS. ¿Qué estaría pasando aquí si el coeficiente de concentración es mayor que la KPS, o el producto iónico es mayor que el producto de solubilidad? Eso significa que sí se forma precipitado. Entonces lo que va a pasar es que sí hay precipitación. En este caso, precipitación ¿de qué? Del sulfato de bario. Entonces tendremos que decir que sí, ¿vale? Y luego en el C es un principio Le Chatelier, porque te dice cómo explicará la solubilidad de sulfato de bario cuando le añado nitrato sulfato de amonio, ¿vale? Entonces, claro, el sulfato de amonio es una sal soluble, ¿vale? Perdón, que esto lo he puesto fatal, pero lo vuelvo a escribir. Sulfato de amonio es una sal que se disocia, es una sal soluble, que se disocia en 2 de ion amonio más un ion sulfato. Entonces, según el principio de Le Chatelier, aquí ion común, esto lo estamos incrementando y entonces el equilibrio se desplazaría en sentido inverso. Claro, al desplazarse en sentido inverso lo que va a pasar es que la solubilidad disminuye. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la precipitación, hacia el sulfato de bario sólido. Entonces aquí lo que vamos a ver es que la solubilidad, pues en este caso diremos que tiene que la solubilidad disminuye, ¿eh? Entonces disminuye la solubilidad por principio de Le Chatelier, método ion común. Por el efecto del ion común aumentamos la concentración de sulfato, el ion sulfato, entonces el equilibrio se desplaza para compaginarlo esto pues en sentido inverso. Muy bien, pasemos a la siguiente tanda de ejercicios y nos dan un ejercicio muy clásico de examen, que pues tenemos aquí moléculas covalentes como el trifluoruro de boro, el tetrafluoruro de carbono, el difluoruro de berilio y el difluoruro de oxígeno. Tengo que decir que en la Comunidad Valenciana ha salido lo mismo, es decir, los dos primeros compuestos eran iguales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el trifluoruro de boro. Vamos a dibujar, si queréis, el Lewis. Podemos hacer el cálculo, yo en clase yo calculo el Lewis, pero aquí voy a indicarlo directamente. Tendríamos trifluoruro de boro, ¿vale? Vamos a poner el Lewis de cada una de las moléculas. Luego tenemos el tetrafluoruro de carbono. Aquí tenemos pares solitarios. Luego tenemos el difluoruro de berilio, pares solitarios, y el OF2, que sería el oxígeno para enlazante, flúor y par solitario aquí, ¿vale? Ya os digo que en clase nosotros lo calculamos, podíais haberlo calculado, pero aquí lo que voy a hacer es simplemente indicarlo. Ya tenemos el Lewis indicado y nos piden que justifiquemos sus geometrías moleculares, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que escribir aquí? ¿Vale? Os pongo un par de ejemplos de lo que tendríamos que escribir, ¿vale? Y luego nos dicen qué compuesto tiene un menor ángulo de enlace y que lo justifiquemos. Vamos a hacer el enlace de todo y vamos a buscar, pues cuál es el que tiene un menor enlace. Vale, en el caso del trifluoruro de boro, pues diremos que de acuerdo con la notación del modelo de
teoría de repulsión, de pares de electrones de la valencia. El trifluoruro de boro es una molécula de tipo AX3 con un número estérico de 3, ¿no? Le corresponde una distribución triangular de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central, y al no existir pares de electrones no enlazantes sobre el boro, pues coincide la distribución y la forma de la molécula, y por lo tanto presenta un ángulo de enlace de 120 grados, ¿no? Luego tenemos el tetrafluoruro de carbono. Pues de acuerdo con la notación es una especie de tipo AX4 E0, que le corresponde una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central, y como no existen pares de electrones no enlazantes sobre el átomo de carbono, pues coincide la distribución y la geometría molecular con ángulos de enlace que son de 109,5 grados. Luego tenemos difluoruro de berilio. Es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta con la fórmula AX2, ¿vale? A lo que le corresponde el número estérico 2, por lo que su disposición es una geometría lineal y con un ángulo de enlace pues, de 180 grados, perdón, AX2. Entonces tenemos aquí 180 grados. Y luego tenemos el difluoruro de oxígeno. Bueno, de acuerdo con el modelo RPCF, que es el modelo de repulsión de la capa de electrones de valencia, es una sustancia cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios del átomo central tiene el átomo central, le acompañan dos elementos y el átomo central tiene dos pares de electrones solitarios, que le corresponde un número estérico de 4, por lo que su distribución es tetraédrica, pero la geometría es de tipo angular, ya que solo hay dos átomos unidos al átomo central, y el ángulo de enlace pues es un ángulo menor de 109,5 grados, debido a la fuerte repulsión que ejercen los dos pares de electrones solitarios existentes sobre el átomo de oxígeno. Entonces aquí pues te dice pues, que ya tenemos todo puesto, hemos puesto la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, y luego nos pide que indiquemos cuál de esos compuestos tiene menor ángulo de enlace. Pues bueno, el que tiene menor ángulo de enlace pues sería este, ¿no? Menor que 109,5 grados, entonces sería el difluoruro de oxígeno. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión B2. Aquí lo que tenemos es una valoración redox, ¿no? Nos piden que, bueno, aquí ya os he puesto el dibujito, nos dicen que la determinación de la concentración de peróxido de hidrógeno en agua oxigenada puede llevarse a cabo mediante esta valoración denominada perganimetría, de acuerdo con la siguiente reacción química y ajustada, y te dice que expliques el procedimiento para llevar a cabo esta valoración indicando el material necesario y acompañar las explicaciones de un dibujo esquemático. Bueno, aquí lo que vas a hacer es que vas a preparar en un Patrazen-Meyer, vas a poner la especie a valorar, en este caso el reductor, que sería el agua oxigenada. Luego en la bureta vas a poner el valorante, en este caso un agente oxidante, que es el permanganato, ¿vale? Luego tendrás una pinza aquí con un soporte, la bureta, que irás abriendo la bureta, ¿vale? Y entonces aquí lo que vas a hacer es añadir, pues gotita a gotita, la disolución, en este caso, del permanganato de potasio va cayendo sobre el matraz, vas moviendo hasta que veas un cambio de viraje de color. Entonces cuando se llega a ese cambio de viraje de color, pues se llega al punto de equivalencia, y eso es debido a que se ha reducido el ion permanganato, ¿vale? Entonces aquí vemos el color, como veis aquí lo he puesto de color púrpura, ¿vale? Entonces pasa púrpura a ion manganeso más 2, que se hace incoloro, ¿no? Luego se anota este valor, ¿vale? Y se realizan los cálculos necesarios para conocer qué concentración de peróxido hemos utilizado. Bueno, y aquí el dibujito, básicamente pues es teoría, este ejercicio. Vale, aquí luego en el B te dice que se toman 0,5 mililitros de agua oxigenada y se diluye hasta un final de 25 mililitros, y la valoración exacta de esta disolución consume un punto de equivalencia de 15 mililitros de una disolución de permanganato 0,01 molar. Calcule la concentración de peróxido de hidrógeno en agua oxigenada inicial, expresando el resultado como gramos de peróxido por 100 mililitros de disolución. Bueno, como es un poco raro, lo voy a hacer por factor de conversión. Bueno, raro no, sino que creo que es más rápido por factor de conversión. Tengo 15 mililitros de permanganato y en un litro hay 1000 mililitros, 10.000 no, 1000 mililitros para hacer esa conversión. Y tengo 0,01 concentración molar, ¿vale? La concentración molar de esto. Y la relación es 5 por cada 2, pues 5 moles de peróxido por cada 5 moles de permanganato.
y luego pues tengo que en un mol pues tengo 34 gramos, que sería el peso molar en este caso del peróxido, ¿no? Que sería, pues bueno, 34 lo pongo aquí para que lo veáis, sería 2 más 16 por 2, que sería 34 gramos partido mol, ¿vale? Entonces hacemos este cálculo y obtendríamos el número de gramos de peróxido. A ver, entonces sería 15 mililitros, 15 que divido entre 1000, que multiplico por 0,01 por 5 partido 2, que a su vez multiplico por 34 gramos partido mol. Y entonces esto nos da que es 0,01275 gramos de peróxido, ¿vale? Y luego pues me pide que lo ponga en tanto por cien, ¿no? Gramos de peróxido por cada 100. Pues yo tengo 0,01275 gramos de peróxido en un volumen, en este caso, pues que ha quedado de 0,5 mililitros, porque 15, 0,525, tendríamos 0,5, sí, exacto, 0,5 mililitros. Y bueno, pues esto lo dividimos entre 0,5 mililitros, 0,5 mililitros y lo tenemos expresado en esto, ¿no? En tanto por 100. Y luego por 100. Por 100 mililitros. ¿Vale? Bueno, entonces esto sería este valor, que lo dividimos entre 0,5 y lo multiplicamos por 1000. Por 100. Sería 0,01275, que lo dividimos entre 0,5, perdonad que la calculadora me está odiando, por 100. Entonces esto sería pues un 2,55 gramos por cada 100 mililitros. 2,55 gramos por cada 100 mililitros, ¿vale? También podríamos decir 2,55 gramos por cada decilitro, ¿vale? Pues yo qué sé, por 100 mililitros, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, ya lo tendríamos hecho, no tiene más misterio. Vamos a la siguiente cuestión. Aquí tenemos que la configuración de un elemento del grupo A es Krypton 5s1 y del elemento B es neón 3s2 3p5. Justificar si el elemento A se trata de un metal o un no metal. Bueno, pues aquí vemos qué compuesto es. Pues tenemos el elemento A, pues tenemos que el periodo sería periodo 5 y grupo sería grupo 1. De hecho sería, si queremos averiguarlos, sería hay limones y naranjas que robaron César y Fran. Esto es una regla mnemotécnica de los alcalinos. 1, 2, 3, 4, 5. Pues estamos delante del rubidio. Esto sería el rubidio. Vale, no me lo pide, pero bueno, ya que lo ponemos, pues estamos delante del rubidio. Y luego el elemento B, que tenemos un periodo 3 y el grupo sería grupo 2 más 5, 7 más 17 halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo, fumo, cloro barato y atraco, o Fútbol Club Barcelona y Atlético, periodo 2, 3, pues estaríamos claro que estamos delante del cloro. ¿Vale? Y luego te dice que justifiquemos si se trata de un metal o un no metal. Vale, el rubidio es un metal. Es un metal porque se trata de un alcalino térreo, tiene carácter metálico. Esto está relacionado con su electronegatividad, por lo tanto, pues se trata de un metal. El cloro es un halógeno y es un no metal. ¿Vale? Luego te dice que determines qué elemento A y B presentan mayor radio atómico. Vale, aquí tendríamos que decir que el radio atómico, tendríamos que hacer la explicación esta que siempre os digo en clase, del radio atómico, pues que el radio atómico depende de dos factores, depende de la carga nuclear efectiva y depende del número atómico, ¿no? Entonces, el radio atómico aumenta conforme avanzamos acordaros que el radio atómico va al revés que la energía de ionización, ¿vale? Entonces, el radio atómico aumenta conforme avanzamos en grupo, aumenta conforme avanzamos en periodos, es decir, si yo me viera una tabla periódica más o menos así cutre que voy a hacer, ¿vale? Pues si la flecha va para acá, es decir, conforme avanzamos en periodo el radio atómico aumenta y conforme disminuimos en grupo el radio atómico aumenta, ¿no? Estos serían como las flechas, pero recordar que hay que explicar que depende de varios factores,
que depende de la carga nuclear, que depende de dos cosas, de la carga nuclear efectiva, del número de capas de electrones, y entonces nos piden que determinemos cuál de los dos tiene mayor radio atómico. Bueno, pues estamos claro que el rubidio, si lo comparamos con el cloro, pues el rubidio tiene un radio atómico mayor que el del cloro. Entonces es el elemento de A el que tiene un radio atómico mayor porque tiene mayor número de niveles ocupados, ¿no? Tiene un número de capas mayor. Y luego tenemos escribir el conjunto de números cuánticos que describen el electrón en la última capa de A. Es decir, nos piden que hagamos en los números cuánticos de A. Bueno, a ver, vamos allá con los números cuánticos de A. A ver, vamos a ponerlo aquí. Pues el rubidio, como es S1, 5S1, eso significa que nos piden todas las combinaciones o escribir el electrón de la última capa. Vale, el electrón de la última capa. Bueno, entonces nos piden 5S. Entonces el número atómico, el número principal sería un 5, el secundario sería un 0, porque tiene un orbital S, y el magnético pues sería 0 y el spin podría ser más menos un medio. Con lo cual las posibles combinaciones de números cuánticos sería 5, 0, 0 más un medio, y la otra combinación sería 5, 0, 0 menos un medio. Bueno, pues ya tendremos el apartado C. Y ahora nos preguntan qué tipo de enlace podremos formar entre A y B. Bueno, pues entre A y B, pues está claro que el rubidio, pues que tiene una carga más 1 y el cloro una carga menos 1, pues el enlace de cloruro de rubidio, pues estaríamos delante de un enlace iónico. Porque tenemos un elemento metal y un elemento no metálico. ¿Vale? Entonces estaríamos delante, pues eso, de un compuesto iónico que básicamente pues es la combinación de un compuesto metálico con un no metálico. Tenemos la fórmula del elemento resultante, que sería rubidio Cl. Podríamos poner, por ejemplo, a B si lo ponemos en letras, ¿vale? Y luego nos preguntan si serán solubles en agua. Vale, los compuestos iónicos son solubles en agua, en disolución acuosa, ¿vale? Porque luego cuando se va en disolución acuosa la sal iónica, pues tendrás el catión rubidio más el catión cloruro. Y entonces aquí tenéis que explicar que estos iones pueden estar rodeados de moléculas de agua, es decir, formando esferas de solvatación, y esas esferas de solvatación, en el caso del rubidio, que tiene carga más positiva, pues recordar que el agua tiene dos partes, la carga parcial positiva del hidrógeno y la carga parcial negativa del oxígeno. Entonces, si tenemos rubidio, el agua va a formar una esfera de solvatación donde la carga parcial negativa es la que se le va a unir. Entonces, digamos que el agua va a rodear el rubidio, el catión rubidio, de esta manera, ¿vale? Formando una esfera de solvatación. En el caso del cloruro, pues lo contrario, como tiene carga negativa, pues la carga parcial positiva del agua, que es la del hidrógeno, pues es la que le va a tocar, entonces formará esferas de solvatación de esta manera, ¿no? Es decir, va a estar rodeado de moléculas de agua, pero va a pegarse la parte del hidrógeno. Bueno, hasta aquí este problema. Vamos al problema C2. Vamos a la pregunta C2 de cuestiones, y nos dicen que el nitrógeno y el oxígeno reaccionan a 298 Kelvin según esta reacción. Nos piden calcular la variación de la entalpía de la reacción y la de la entropía e indicar si la reacción es espontánea. Bueno, el A es bastante fácil. Vamos a calcular la entalpía de la reacción. Esto es el sumatorio por el número de moles de las entalpías de formación de los productos menos las entalpías de formación de los reactivos. Bueno, pues esto sería igual a 2 por la del monóxido de nitrógeno, que sería 90,3, menos 0. Y esto nos va a dar igual a 180,6 kilojulios, ¿vale? Ya tenemos el A. Y entonces vemos además que este es signo positivo y entonces se trata de una reacción endotérmica, ¿vale? Ahora el B nos pide calcular la variación de la entropía. Esto será igual al sumatorio por el coeficiente de la entropía de productos menos el sumatorio por el número de moles por las entropías de los reactivos. Bueno, pues esto será igual a productos 2 por 210,6, vamos al otro lado, menos nitrógeno, que hay 1, nitrógeno sería, entropía del nitrógeno no la veo, a ver, 191,5 más oxígeno 205.
Vale, cuidado que este cálculo lo vamos a hacer en julios, porque todos estos valores están en julios, y entonces esto me da 24,7 julios partido mol por Kelvin. Cuidado. ¿Por qué? Porque luego en el apartado C, que quiero calcular la energía libre de Gibbs, tendré que pasarlo a kilojulios. Ahora nos dicen en el C que indiquemos en las reacciones espontáneas. Entonces la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entropía, menos la temperatura por la variación de la entropía. Bueno, pues la energía libre de Gibbs es igual a 180,6 kilojulios, partido mol, perdón, que aquí se me ha olvidado poner kilojulios, partido mol, menos la temperatura de 298 Kelvin, que lo multiplicamos por esto de aquí, que lo vamos a traducir a kilojulios, que será 24,7 por 10 elevado menos 3 kilojulios, partido mol por Kelvin. Cuidado con esto. Entonces 24,7 por 10 elevado menos 3 kilojulios partido mol por Kelvin. Bueno, hacemos este cálculo y esto nos da, vamos a poner la calculadora, sería 180,6 menos 298, que lo multiplicamos por 24,7 por 10 elevado a menos 3. Bueno, y entonces esto nos da 173,23. 173,24 kilojulios, ¿vale? Kilojulios partido mol. Claro, yo veo que este valor es de signo positivo, eso significa que la energía libre de Gibbs es mayor que 0 y la reacción es no espontánea a 298 grados Kelvin, ¿vale? Y ya tendríamos esto resuelto. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión C3. Qué examen más largo, ¿verdad, chicos? Vale, aquí nos dicen que en una celda electrolítica se hace pasar durante 1,5 horas una corriente de 1 amperio a través de 1 litro de solución de nitrato de plata, ¿vale? Con una concentración inicial que es de 0,1, ¿no? Entonces tenemos una sal, que es nitrato de plata, que es una sal que se disocia en ion plata más ion nitrato, ¿vale? Entonces aquí lo que nos interesa es el ion plata, ¿no? Porque nos pregunta cuánta es la plata metálica, ¿no? Que se hace pasar por el cátodo, ¿no? Entonces esto sería el cátodo, ¿vale? Pondremos aquí un electrón y sería la reacción del cátodo. Y esto lo podemos hacer con una fórmula. La masa en gramos depositada es igual al peso molar por la intensidad de la corriente por el tiempo partido la carga del ion por la constante de Faraday. Bueno, pues aquí sería peso molar de nitrato de plata sería de la plata sería 107,9 por 1 amperio por 1,5 horas, entonces esto sería 1,5 y 1 hora y 3.600 segundos, porque esto hay que pasar los segundos, esto es el peso molar de la plata, y todo esto dividido por la carga de la plata, que es más 1 por la constante de Faraday, que la tenemos ahí. Bueno, pues aquí vamos a ver, tenemos aquí el peso molar de la plata, vamos a hacerlo aquí si queréis con la calculadora. Tenemos el peso molar de la plata, que son 107,9, multiplicamos por 1, por 1,5 horas, por 3.600 segundos, que multiplicamos por 1 y multiplicamos por la constante de Faraday. Como la tengo aquí, la voy a meter de la calculadora, 2. Bueno, pues entonces esto sería 6,038 gramos de plata se están depositando en el cátodo, ¿vale? Luego en el B nos pide que calculemos la concentración de ion plata que queda finalmente en la disolución. Bueno, pues aquí lo podemos... A ver, si yo tengo una concentración inicial de nitrato de plata de 1 molar, de 0,1 molar, pues vamos a calcular el número moles. El número moles, si esto pasa aquí multiplicando y dividiendo, el número moles es la intensidad por el tiempo partido la carga por la constante de Faraday. Entonces la intensidad es 1 amperio por 1 hora con 5 por 3.600 segundos, que lo dividimos entre más 1 por la constante de Faraday. Y entonces sacamos el número de moles de plata que se han depositado. Entonces esto sería 1 por 1,5. Bueno, podría reciclar esto, ¿no? A ver, mira, lo tengo reciclado. Esto le quitamos el valor y reciclamos este.
1 por 1,5 por 3.600, y entonces aquí tendríamos que estos serían los moles de plata depositados, que sería 0,0559 moles, ¿vale? Claro, y entonces aquí pues hacemos un cálculo de una nueva concentración de la disolución, ¿no? Entonces la concentración de plata en la disolución va a ser la concentración, los moles que teníamos en un inicio, que tendríamos, por ejemplo, 0,1, ¿vale? 0,1 por los moles de aquí, 0,0559 molar. Vamos a partir de que tenemos 1 litro, ¿vale? Porque aquí es 0,1 molar, entonces vamos a pensar que tenemos 1 litro, por eso he puesto aquí 0,1 moles, y lo dividimos entre 1 litro, ¿eh? Lo vamos a hacer todo con una concentración de 1 litro. Bueno, pues esto sería 0,1 molar, o en 1 litro sería 0,1 moles, menos el anterior dividido entre 1 litro, pues esto sería una concentración que queda en la disolución de 0,044 molar, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el apartado P. En el C, calcular cuántos moles de electrones han circulado. Bueno, pues aquí podemos hacerlo por factor de conversión. Esto sería 1,5 horas, y en una hora hay 3.600 segundos, y multiplicamos por cada mol de electrones, lo dividimos por la constante de Faraday, 1 coulomb por 1 segundo, y entonces calculamos el número de moles. Entonces sería 1,5 por 3.600 y lo divido lo multiplico por 1, un electrón partido la constante de Faraday. Sí, constantes físico-químicas Faraday. Es decir, 1 coulombio por cada segundo y un mol de electrones por cada 96.500 coulombios, que sería la constante de Faraday. Entonces esto nos daría que son 0,05596 moles de electrones, ¿vale? Y ya lo tendríamos resuelto. Bueno, la verdad es que este examen es un poquito largo, ¿eh? Vamos al siguiente. Bueno, el siguiente yo lo hubiese escogido, era muy rápido de hacer, lo hubiese preferido escoger este. Aquí te dice que completes las siguientes reacciones indicando en cada caso de qué tipo de reacción se trata y nombrar todos los reactivos que intervienen en los productos orgánicos resultantes. Bueno, es muy fácil, creo que es igual que el de la Comunidad Valenciana, básicamente. Aquí tenemos el ácido propanoico, que reacciona con el metanol, y entonces esto va a formar CH3, CH2, COO y CH3, más agua, que siempre se me olvida. Esto sería el propanoato de metilo. Metilo más agua. Es una reacción de esterificación, ¿vale? Luego tenemos aquí una reacción de adición al doble enlace. Tenemos aquí el eteno con el bromo molecular o diatómico, y entonces esto vamos a formar CHBr, CH2Br. Entonces eso sería el 1,2 dibromoetano. Etano, ¿vale? Y luego aquí tenemos una reacción, esto sería una reacción de adición o halogenación, y luego el C pues tenemos una reacción de sustitución. Pues no lo he puesto, voy a ponerlo aquí. Esto, la primera, esterificación. El 2 es una reacción de adición o adición o halogenación. Y el C pues es una sustitución. Aquí tenemos cloroetano, que reacciona con amoníaco y va a formar la etanamida. CH3, CH2, NH2 más cloruro de hidrógeno, que siempre se me olvida, ¿vale? Entonces esto va a formar la etanamida. ¿Vale? Y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Y cloruro de hidrógeno. Bueno, espero que el examen os haya salido muy bien, espero que estos vídeos resulten muy útiles para ver también qué habéis fallado, qué nota podéis sacar más o menos por dónde iban las soluciones de este examen, y sobre todo para luego para futuros estudiantes, para que podáis repasar con estos vídeos. Bueno, nada chicos, mucha suerte, nos vemos en el siguiente, y lo de siempre, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y todas estas cosas. Pues nada, mucho ánimo, muchas gracias, hasta luego.